Dios Padre lleno de amor y gracia, te damos gracias. Los hermanos y hermanas que hemos sido salvos por la sangre de Jesús nos hemos reunido hoy. Por favor, enséñanos a través de tu palabra y danos fortaleza para vivir la próxima semana. Tenemos la ceremonia del bautismo. Por favor, ayúdanos a recordar el amor de Jesús durante este tiempo. Y los hermanos que en este momento están visitando Corea, por favor, ayúdalos para que puedan tener buenas relaciones con los hermanos en Corea y tener un buen tiempo allá. Estamos esperando tu segunda venida. Por favor, ayúdanos a descansar en fe y estar despiertos en tu palabra. Dejamos todo desde el comienzo hasta el final en tus manos poderosas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Busquemos Éxodos capítulo 15. Éxodos capítulo 15, versículo 22. Éxodos capítulo 15, versículo 22. Leamos el versículo 22 juntos. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Los israelitas que atravesaron el mar Rojo, atravesaron el desierto y no encontraban agua por 3 días. Claro, si no toman agua solo por un día van a estar muy sedientos, ¿no? Así que si vemos la situación aquí, vemos la pantalla. Estamos repitiendo eso porque es importante entender en qué era pasa esto. Dios escoge a Abraham entre las naciones y Abraham tiene a Isaac y Isaac tiene a Jacob y su nombre cambia a Israel. Y Israel tiene 12 hijos. Entre ellos está José, que es el 11º, y fue vendido a Egipto por sus hermanos. Y pasaron 400 años en Egipto. Y Dios llamó a Moisés para que fuera a Egipto para salvarlos. Y sabemos que tuvieron las 10 plagas. Y este momento es justo después de que atraviesan el Mar Rojo. Y capítulo 15, versículo 1. Hasta el capítulo 14 habla sobre atravesar el Mar Rojo. Y capítulo 15, versículo 1 leamos juntos. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha hecho en el mar al caballo y al jinete. Y versículo 2, leamos juntos. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré.
Los israelitas, después de escapar de Egipto, alababan a Dios porque estaban muy emocionados. Y ellos escaparon de su posición como esclavos y escaparon de los soldados de Egipto. Así que finalmente están libres y están emocionados. En Éxodo es la sombra de la salvación, porque Egipto referencia el mundo. Y ellos fueron salvados por la sangre del Cordero en la Pascua, la cual representa la sangre de Jesús. Así que ellos fueron salvados por la sangre del Cordero y estaban felices y alababan a Dios. Decían, Dios es mi salvación y mi fuerza. Están felices y alaban. Así que esta es la situación en la que están en ese momento. Estaban felices y justo 3 días después ya están tristes. ¿Por qué? Porque no encontraban agua. Si vemos aquí, atravesaron el Mar Rojo y siguieron caminando y caminando y no encontraban agua. Éxodo capítulo 15, versículo 22. Leamos juntos otra vez. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. ¿Quién los guió al desierto? ¿Fue Moisés o Dios? Leyendo este versículo parece como que fue Moisés quien guió a todas las personas, pero no. Moisés estaba siguiendo el pilar de fuego y nubes. Así que marquemos aquí y busquemos capítulo 13, versículo 1. Éxodo capítulo 13, versículo 21. 21 y 22. Así que leemos el versículo 21 y 22 juntos. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. El que guió a los israelitas a través del desierto sin agua fue Dios, no fue solo Moisés. Moisés solo estaba viendo el pilar de fuego y nube y guiando a los israelitas. Pero Dios es el que los llevó a través del desierto sin agua. Así que lo primero que deben saber es que cuando son salvos están felices, pero luego están en el desierto y no hay agua. Si no tienen agua, inclusive si hay un poco de agua puede ser difícil, pero no hay nada de agua. Y los israelitas vivieron ahí por 40 años. No fueron solo 1 o 2 días, no fue algo como un campamento, pero imaginen vivir ahí. Ellos vivieron en el desierto por 40 años y Dios los guiaba de esa manera. Busquemos Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, versículo 14 a 15.
Deuteronomio capítulo 8, versículos 14 y 15. Leamos juntos. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. En la tierra, los sacó de la tierra de Egipto y de Israel, y vivieron en el desierto sin agua, pero fue porque Dios los guió así. Y la vida en el desierto es la sombra de nuestra vida cristiana. Una vez que escaparon de Egipto y cruzaron el Mar Rojo, tuvieron la felicidad de la salvación. Decían: "Oh, por fin podemos ir a la tierra de Canaán, podemos ir al cielo". Porque Canaán en la Biblia es referida como la tierra llena de miel y leche. Y la tierra de Canaán, ahí las personas cargaban las, las uvas y eran gigantes. Así que ellos iban en camino a Canaán, el cual es el cielo, el mismo lugar que nosotros estamos buscando. Pero deben saber que a través de el desierto es la única manera de llegar. Y tenemos que pasar por allí, al desierto sin agua. Tenemos que estar sin agua y solo recibimos agua si Dios nos ayuda. Y pueden cuestionar esto, porque tenemos sufrimientos después de la salvación. Pueden pensar: ¿por qué Dios nos deja escapar de Egipto y luego nos deja sufrir? Si buscamos Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Leamos juntos. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Por 40 años, Dios intencionalmente hizo que caminaran, dándoles el pilar de fuego y nube por 40 años, porque lo necesitaban. Y mientras leemos la Biblia, aprendemos que Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, David, Job, todos ellos atravesaron el desierto. Por ejemplo, Job, él atravesó el desierto donde él perdió todos sus hijos, todos sus tesoros, y él pasó por todo esto. Abraham también, David también. Él fue escogido, pero no se convirtió en el rey de una vez, sino su vida estaba en peligro. Justo después de que había sido escogido por Dios. La vida en este mundo es como la vida en el desierto, y eso es muy normal. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dice: "Oh, pastor,
vivir en este mundo es algo muy feliz y si alguien dice este testimonio puede ser un poco raro, ¿no? Porque esto no es el desierto, no es un lugar cómodo o muy feliz. Por eso es que las personas dicen que la vida cristiana es un viaje muy difícil. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. En el pasado Dios los guió de esta manera y en el presente nos guía de esta manera y Dios en el presente va a guiar a los demás a través del desierto también. Debemos atravesar el desierto para llegar al cielo, no lo podemos evadir. Capítulo 8, versículo 2 y 3. Leamos juntos otra vez. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Por qué Dios guió a los israelitas a través del desierto? Hay una razón aquí. Hay algo que se repitió 2 veces. ¿Qué fue? Para ser humildes. Porque hay cosas que debemos dejar atrás. Y esto lo hacemos cuando caminamos en el desierto. La razón por la que Dios preparó el desierto para nosotros es para hacernos humildes. ¿Por qué? Dios hizo que David fuera perseguido. ¿Por qué? Para hacerlo un rey humilde. Porque la razón por la que Saúl fue arrogante es porque nunca tuvo ese tiempo difícil. Pero David atravesó tantas dificultades que cuando se volvió rey, las personas lo llamaban el rey humilde. Puede que haya parecido una maldición en David, pero a través de esto se convirtió humilde. Una cosa que debemos aprender en nuestra vida cristiana es volvernos humildes. Una cosa sobre las personas arrogantes es que juzgan a los demás, pero aquellos que son humildes admiten que están incorrectos. Por eso es que Dios nos permite estar en el desierto. Job era humilde, Abraham también era humilde. Atravesando el desierto y sufriendo es como nos podemos volver humildes. ¿Por qué permitió que atravesaran el desierto? Porque tenían valores del mundo en ellos. Por ejemplo, Egipto es un lugar donde no conocían de Dios. Y después de que escaparon de Egipto, estaban tan acostumbrados a la vida de Egipto. Acababan de ser salvos de cruzar el Mar Rojo, pero estaban tan acostumbrados a vivir en Egipto. Comer, hablar como personas que no son salvas, comiendo como personas que no son salvas. Y luego la salvación, mientras pasan por el desierto, pueden mientras pasan por el desierto confían más en Dios. No las cosas del mundo de Egipto, sino solo Dios. Y pueden decir, Dios, por favor, ayúdame a resolver este problema.
Y por ejemplo, sin el maná no podrían sobrevivir en el desierto. Así que de esta manera dejaban toda su confianza en Dios. Después, y entre más tiempo vivan en el desierto, más dejan su confianza en Dios y así le pueden dar gracias. Si están curiosos, pueden preguntarle a alguien que se fue de la tierra. Pueden, pueden llevar cosas de sus cosas propias, pero por ejemplo tienen que cazar su propia comida y puede que haya sido algo que nunca habían hecho antes. Si se apartan de Dios, va a ser más difícil aún, porque tienen que sobrevivir solos. Y luego, si vuelven, va a ser mejor y van a dar gracias. Por ejemplo, atrapé un pez hoy y es algo muy bueno. Porque si pasan las dificultades, entre más tengan dificultades, más dejan su confianza en Dios. Así que la primera razón por la que Dios permitió que pasamos por el desierto es para hacernos humildes, para hacer nuestra mente y nuestros pensamientos humildes continuamente. Si vemos 2 Corintios capítulo 10, 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 5. Leamos juntos. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cada cosa que se exalta ante Dios debe caer, incluyendo nuestros pensamientos, nuestra actitud. ¿Cómo nos volvemos humildes? Debemos atravesar el desierto. Aquellos que nunca pasan por el desierto pueden ser arrogantes, pero aquellos que están atravesando el desierto deben decir amén a este versículo. Porque hay cosas que exaltamos todavía sin saber, pero debemos bajarlo. ¿Cómo? Atravesando el desierto. Y también busquemos Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Leamos juntos. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. La segunda razón por la que Dios los llevó esos 40 años por el desierto es para probarlos. Porque solo cuando alguien está en el medio del desierto podemos ver su corazón y mente verdaderos, la actitud verdadera. En esa situación, guardar a Dios o quejarse. Como Job, él también entró al desierto, perdió a sus hijos, perdió todo.
Y ahí se dio cuenta lo que Dios estaba haciendo. Cuando pudimos ver el corazón de la esposa de Dios, ella decía que debía maldecir a Dios para morir. Porque no solo vimos el corazón de Job, pero también el de su esposa. Porque Job era diferente. Él dijo, Dios es quien nos da y quien nos puede quitar. Este era su corazón verdadero. Y él tenía 10 hijos y era muy rico. En ese momento, él alababa a Dios. En cada celebración, él siempre estaba preocupado si cometía un error. Por eso siempre daba una ofrenda justo después de cada celebración. Y alguien puede decir, oh, es porque era muy rico y tenía tantos hijos y estaba prosperando. O dicen, no sabemos realmente si su corazón es así, porque era próspero en ese momento. Y eso fue lo que Satanás dijo, que Dios ayudaba a Job y por eso era que lo alababa. Así que vamos a probar a Job. Así que cuando Job entró a el desierto, su corazón verdadero fue revelado. Y ese es el significado del desierto, para probarlos y ver qué está en su corazón. Porque nuestro corazón es construido en el medio del desierto. Si alabamos a Dios o nos quejamos contra Dios. Así que si leemos Éxodo capítulo 15, debemos entender que los israelitas empiezan alabando a Dios y felices, diciendo a Dios, gracias por salvarnos. Pero justo solo 3 días después se empezaron a quejar. Así que nuestro corazón verdadero es revelado una vez que entramos al desierto. Y una vez en el desierto entendemos quiénes somos realmente, si nuestra fe es débil o fuerte. Recibimos una gran salvación, pero ¿por qué nos debemos quejar? Por esa razón debemos ser humildes. Puede que tengamos pena de nuestras acciones antes, y este es todo el camino que debemos tomar. Y versículo 3 nos dice la tercera razón. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá en el hombre. Dios está intentando enseñarnos esto, que las personas no viven solo por el pan. Sino algo más grande que esto, lo que es la palabra de Dios. Cuando atravesamos el desierto, nos podemos dar cuenta de la importancia de Dios. El único poder que nos ayuda a vivir en el desierto es el maná, el cual es la palabra de Dios. Así que debemos entender que debemos ser humildes, debemos volvernos humildes por nuestra cuenta. Entre más sufrimos en el desierto, más se muestra nuestro corazón. ¿Por qué sufrimos financieramente? ¿Por qué estamos tan enfermos? ¿Por qué las cosas no van bien? Solo en ese momento se demuestra nuestro corazón verdadero.
y su fe también es revelada. Y así necesitan a Dios aún más. Pueden saber que sin Dios no pueden vivir en el desierto. Así que todos los profetas y todas las personas de fe, todos atravesaron su propio desierto. Pero hay personas que escaparon del desierto negándolo, diciendo Dios no me gusta. Así que debemos entender que estamos atravesando el desierto en estos momentos. Y también Éxodos capítulo 15, versículo 22. Éxodos capítulo 15, versículo 22 y 23. Leamos juntos. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mará, y no pudieron beber las aguas de Mará, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mará. Y 24, leamos juntos. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Sigamos la pantalla otra vez. Estaban caminando a través del desierto sin agua. Y una vez que encontraron agua, deben haber estado muy felices. Pero una vez que bebieron el agua, si ven sus caras, se dan cuenta que el agua es amarga. Y todos ven a Moisés. Mientras atravesamos el desierto, una esperanza llega a nuestro corazón. Por ejemplo, pueden tener la esperanza de tener un trabajo que sea fácil pero con una buena paga. Es algo muy difícil. Y aquí la esperanza era después de un día, 2 días, querían tener agua. Y el tercer día, Dios les da ese trabajo, les da esa agua, pero termina siendo mala. Y no les gusta. Es más, es algo diferente a su oración. Oraron por ese trabajo y en realidad termina siendo mala. Y se quejan con Dios. Y pierden su esperanza, ¿no? Puede que sea algo bueno si lo reciben de una vez, pero si esperan y lo reciben, pero es mala, no es tan bueno, ¿verdad? Pero esto es lo que hace Dios, es algo diferente a lo que nosotros esperábamos. No todo debe ser como nosotros lo deseamos. No siempre las cosas suceden como nosotros queremos, pero esto puede ser el plan de Dios. Si vemos versículo 27, leamos juntos. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas.
Dios se supone que los debía guiar a Elim, pero para llegar ahí tenían que pasar por Mara. Así es como está diseñado. Él pudo haber solo da- llevarlos hasta Elim, pero tenían que pasar por Mara primero. Pero debemos recordar que Dios no preparó a Mara, sino preparó a Elim. Solo que Mara estaba en medio del camino. Igual era con José. Él estaba esperando una recompensa cuando estaba en la cárcel, ¿no? Él hizo muy buen trabajo y dio lo mejor de sí. Pero, ¿dónde terminó? Estaba en la cárcel igual. El plan de José era intentar volver a su familia. Y hizo lo mejor de sí, pero terminó en la cárcel. Pero luego dio lo mejor de sí en la cárcel también. Y Dios le dio una oportunidad de ser libre. Y él pidió ser liberado también, pero con el copero, pero luego de 1 año, 2 años no había pasado nada. Pero igual esto era lo que fue planeado, porque había un Elim para José, claro. Él se volvió la persona más poderosa atrás del faraón en Egipto. Porque este fue el plan de Dios todo el tiempo, pero para llegar hasta ahí, él tenía que pasar por la casa siendo siervo y luego pasar por la cárcel, y solo después de esto podía convertirse en una figura poderosa en Egipto. No se pueden quejar si todavía son siervos en una casa o si están en la cárcel, porque un día se van a convertir en alguien poderoso. Imagínense, si no hubiera llegado aquí o se hubiese quejado antes, no no hubiera podido haber llegado a donde estaba y no pudiera haber encontrado a su familia otra vez. Igual con nosotros, si toman agua amarga en Mara durante su vida cristiana, sin esperar a Elim después, como en el versículo 24, y se quejan contra Dios, le preguntan, ¿qué estamos? Le preguntan, oh, ¿qué es esto? ¿Qué bebemos? A veces llegan situaciones inesperadas, pero no deben temblar en su fe. Jesús resucitó a 3 personas de la muerte. De todas las 8 personas, 3 de 3 del Viejo Testamento y 5 en el Nuevo Testamento. Y entre ellos Jesús resucitó a 3 de la muerte. Una viuda, el hijo de una viuda, Názaro, Lázaro, y una hija. Lázaro, el hermano de Marta, porque Marta le dijo a Jesús, oh, mi hermano está muy enfermo, pero Jesús no fue de una vez. A pesar de que lo amaba mucho, no fue a él de una vez. Si buscamos Juan capítulo 11, Juan capítulo 11 versículo 6.
Juan capítulo 11, versículo 6. Desde el versículo 5 a 6. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Entre el versículo 5 y 6 no parecieran estar relacionados, ¿no? Él no debería tener que decir el versículo 5. Tendría más sentido si Jesús fuera a la casa de Lázaro de una vez porque lo amaba tanto. Pero en vez Jesús se quedó donde estaba por 2 días más. Si nos ama tanto, pero tiene un plan más grande para nosotros. Y debemos tener esta fe de que va a llegar Elim. Solo que en ese momento debemos amar ante nosotros. Pero pocos días después, Lázaro resucitó. Pocos días después, Elim va a estar ante nosotros. Esta es la vida cristiana. Que Dios no se mueve como nosotros lo esperamos, pero concorde a su tiempo y a su camino. Si piensan, oh, ¿por qué somos tan pobres? ¿Por qué somos tan enfermos? ¿Por qué no tenemos trabajo? A veces tenemos estas dificultades, pero debemos recordar que estamos en Mara y Elim llegará pronto. Volvemos a Éxodo capítulo 15, versículo 24. Éxodo capítulo 15, versículo 24 y 25. Leamos juntos. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Estaban decepcionados por el agua en Mara. Y también nosotros podemos ser decepcionados por estas aguas en nuestra vida cristiana. Pero en este momento podemos hacer dos cosas. Como el versículo 24 nos quejamos o como el versículo 25 oramos. Los israelitas se quejaron, pero Moisés oró a Dios. No podemos evadir una situación donde vamos a estar decepcionados, pero no se deben quejar, no deben culpar a los demás, sino deben orar, diciendo, Dios, estoy sufriendo tanto, tengo sed, esto es algo muy amargo. Y solo sé que la vida cristiana es algo muy difícil. Y aquí le oramos a Dios. Pero Dios, yo creo que tú eres mi fuerza y mi salvación. Y luego Dios les dará la solución. Y Dios les dio, en el versículo 25, leamos juntos. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Si vemos la pantalla aquí,
Estaban felices de encontrar el agua, pero justo después de probarlas, estaban decepcionados porque era tan amarga. Y Moisés lanzó un árbol en el agua y hizo el agua y volvió el agua dulce. Pero el Dios fue dado ¿por quién? Por Dios. Dios les mostró el árbol y Moisés lo metió al agua y la volvió dulce. Claro, ese árbol es una referencia a qué? Concorda la Biblia. Jesús fue crucificado en el árbol. Así que el árbol representa a Jesús, la cruz. El árbol paró la tristeza de esto. En nuestro corazón también debemos plantar este árbol para ayudarnos, porque tiene un gran poder. El árbol es la cruz. La cruz es Jesús, que tiene un gran poder, que puede cambiar nuestra tristeza a felicidad. Y este es el poder que tiene la cruz. Siempre debemos aferrarnos a la cruz, porque en nuestra vida Mara aparece una y otra vez. Cada vez que estamos en esta situación, debemos tener a Jesús en nuestro corazón. A través de la sangre de Jesús pudimos escapar del infierno y podemos pensar y podemos saber que estar feliz de que no vamos al infierno. Y en esto podemos encontrar esperanza de que Dios va a guiar nuestra vida. Así que cada vez que estamos tristes, debemos lanzar este árbol en nuestra vida, trayendo la cruz a nosotros, traer nuestra mente y nuestros pensamientos a la cruz. Pueden pensar, sí, una vez fui esclavo en Egipto sin esperanza, pero Dios nos prometió la tierra de Canaán, la tierra del cielo, y estamos en camino a esto. Y este árbol que Moisés lanzó al agua es la referencia a la cruz. Las personas pueden decir, oh, ¿qué poder tiene un árbol? ¿Qué es la cruz? ¿Quién es Jesús? ¿Por qué se reúnen cada domingo para orar? Es solo un árbol. Las personas pueden pensar que no vale la pena, que es algo ridículo, pero es una fortaleza para los cristianos que han vuelto a nacer. Si vemos 1 Corintios capítulo 1, versículo 23. 1 Corintios capítulo 1, versículo 23. Leemos juntos. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Las personas ven algo loco, que la cruz y Jesús no saben qué es esto. Piensan, oh, ¿qué es eso? Porque se aferran a esto. Pero versículo 24, leamos juntos. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo y la cruz son el poder de Dios para nuestra tristeza y regresa la felicidad, porque la cruz tiene este poder. Tienen este árbol en ustedes, lo cual significa realmente son salvos. Deben recordar siempre
en su vida cristiana un árbol, la cruz, y deben entenderla en su corazón. Y apenas pase algo malo, su, y tienen esto en su corazón y su mente cambian. Volvemos a Éxodo capítulo 15, versículo 26. Versículo 26. Leamos juntos. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Porque yo soy Jehová tu sanador. Aquí en la pantalla, Jehová, Jehová Rafa, que significa Dios que sana. Hay pocas palabras que representan Jehová, y Rafa es una de estas, que significa Dios que sana. Jehová Rafa, que sana, y cambia el agua amarga a dulce. A veces nos enfermamos en nuestra vida cristiana, quejándonos, que estamos disconformes o decepcionados, pero cuando están enfermos, ¿a dónde van? ¿Van a ver a su doctor de familia o a mí? Cuando están, claro que al doctor, cuando están enfermos deben ver a un doctor. Y cuando tienen un problema en la fe, deben ir a Jehová Rafa primero. Deben arrodillarse ante Dios y decir, Dios, estoy enfermo en mi corazón. A veces soy arrogante, ya no soy humilde, fácilmente juzgo a los demás, odio a los demás. Algo está mal en mí. ¿Cómo van a su doctor? ¿Cómo hablan con su doctor cuando sienten que hay algo mal en su salud? Cuando yo estoy enfermo, por ejemplo, el líder de los padres estaba enfermo y siento que tengo lo mismo que él y estaba preocupado y eso es lo que sienten, preocupación y quieren asegurarse y ahí es cuando ven a un doctor. Así es como conocen su vida cristiana, si su fe es real o no. Nadie puede saber si están completamente saludables por fuera, pero su corazón se está enfermando. Ahí es cuando se deben arrodillar ante Jehová Rafa, porque hay algo mal en su corazón. Debe ser sanado. Y así Dios les enseña en varias maneras. Por ejemplo, escuchando el testimonio de alguien más, pensando, oh sí, yo estuve en ese lugar también. O también puede ser durante la oración y dicen, oh sí, entiendo y veo cuál es el problema y así es como lo puedo resolver. Y la mejor manera es volver a la cruz porque sana cualquier enfermedad. Cuando Jesús volvió a la tierra, Él curó a todas las enfermedades. La muerte, Él curó a todos. Y la única manera de curar todo es a través de la cruz. Ojo, nuestro árbol. Y pueden pensar, oh, porque todavía tengo problemas, pastor. Es porque no creen en esta medicina. Porque la ven como algo tonto.
que no pueden pensar, oh, esto no puede resolver mis problemas, pero debemos creer en todo y tener fe. Hay personas que toman la cruz como algo bobo, como algo tonto, que no importa. Claro, por ejemplo, la escuela médica mejor de Corea, la mejor escuela de medicina en Corea, las personas ahí van a van y hacen un voluntario y traen la medicina más cara y fueron como voluntarios. Y se la dieron a las personas ahí gratis. La mejor universidad médica fueron como voluntarios para darles y fueron a las personas para darles las mejores medicinas. Y les dieron estas medicinas, pero si no se sanaron, pueden pensar, oh, ¿qué pasó? ¿Por qué no funcionó? Pero luego se dan cuenta que esta persona no se curó y fue porque no se tomaron la medicina, porque no pensaron que no iba a servir porque fue gratis. Eso fue lo que pasó. Pero no deben confundirse y pensar que es algo malo porque es gratis. Porque nuestros problemas pueden ser resueltos fácilmente cuando volvemos a la cruz. Dios es Jehová Rafa. Cada vez que llega un problema, de la misma manera que vamos al doctor de familia, ¿quién es nuestro doctor de familia espiritual? No soy yo, no es el pastor, pero es Dios, Jehová. Porque el doctor de familia los conoce bien, ¿verdad? Porque van seguido para hacer chequeos y ve cómo está su salud. De la misma manera, Dios nos conoce muy bien. Qué fortalezas y qué debilidades tenemos. Y así es como Dios los puede ayudar. Deben pedirle que los cure. Y por último, Éxodos capítulo 15, versículo 27. Éxodos capítulo 15, versículo 27. Leamos juntos. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Así que el significado de Elim es árboles grandes. Si vemos la pantalla, pueden contar los árboles. Van a ver que hay 70. Porque eso fue lo que le dije a la IA que hiciera. Encontraron un lugar muy bueno en el desierto que nunca pudieron haber imaginado. No siempre es el desierto. La mayoría de esto es el desierto, pero en algún momento Dios nos lleva hasta Elim. Y a veces podemos tener una prueba del Dios, de, del cielo, por 1 o 2 días, de lo grande que será el cielo. Nos podemos relajar ahí, tomar agua, porque siempre está Elim en el medio del desierto. Así que hay 12 fuentes y 70 palmeras. Y en la Biblia, los números siempre tienen significados, ¿verdad? Hay 12 discípulos y 70 y 70 testigos.
Aquí como hay 70 palmeras, podemos meditar un poco si vemos Ezequiel capítulo 41, versículo 18. Ezequiel capítulo 41, versículo 18. Aquí otra vez aparecen las palmeras. Ezequiel capítulo 41, versículo 18. Leamos juntos. Y estaba labrada con querubines y palmeras, entre querubín y querubín una palmera, y cada querubín tenía 2 rostros. Si vemos aquí la pantalla, entre 2 querubines, que son ángeles, normalmente está en el templo, que están en el arca. Y aquí el árbol entre los querubines es la victoria de Dios. Y en el templo de Dios están las palmeras. Y el significado de la palmera es la victoria de Dios. El Dios que ha resucitado. Cuando Jesús fue a morir, los niños estaban cargando palmeras, porque eso significa victoria. Jesús debe morir para resolver el problema de los pecados. Así que los niños traen las palmeras en sus manos. Porque las palmeras tienen raíces muy profundas, porque cuando lo parten por la mitad todavía puede sobrevivir. En el libro de Isaías también hay una referencia a Jesús. Así que el nombre completo de una palmera es Fénix, que nunca muere. El árbol el pájaro que nunca, el ave que nunca muere. Así son las palmeras, porque esas son las victorias. No importa por cuántas veces pasemos por Mara, un día llegaremos a Elim. Hay 7 celebraciones en Jerusalén, ¿no? Y el séptimo es la celebración de las carpas. Y las personas hacen carpas con palmeras. Porque al final recibiremos esta victoria. Sin importar que pasemos por Mara, una vez llegaremos a este lugar en el desierto. Así que hoy aprendimos sobre Mara y Elim. Y oremos para terminar. Pero justo después vamos a tener testimonios y oremos. Dios que nos salvaste, te damos gracias. Gracias por guiarnos a través del desierto. A pesar de que somos salvos, tenemos mucha tierra de el mundo. Mientras vivimos nuestra vida cristiana, por favor, ayúdanos a ser humildes para confiar en ti. Y estar seguros de que al final Elim está ahí para nosotros. Ayúdanos a tener una fe que no pueda ser quebrantada para poder llegar a Elim eventualmente. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.